Oh, mis amados hermanos, grandes bendiciones tengan en este nuevo día de parte de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Hermanos, la Biblia dice que el que empezó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, quiero leerles la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1. En el capítulo 1 desde el verso 25 en adelante. Capítulo 1, verso 25 en adelante. Pónganle atención, hermanos. Dice: y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Porque a él le habían preguntado que si él era el Cristo, que si él era Elías, que si él era el profeta, y ninguna de esas tres cosas dijo que era. Eso lo miraremos por qué lo dijo. Dice: Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno, a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Pongan cuidado, hermanos. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Aleluya. Hermano, miren. A Juan le preguntaron: ¿eres tú el Cristo? Dijo: no soy. Le dijeron: ¿eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y dijo: no soy. Miren, cuando él era un profeta, el más grande profeta de la historia, Jesús dijo que entre los nacidos de mujer nunca se había levantado un profeta más grande que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque a él le tocó anunciar y presentar la salvación de Dios, la cual era y es el Señor Jesucristo. Por eso fue el profeta más grande, porque los otros profetizaron de su venida, pero no lo vieron, no lo presentaron, y a ese le tocó presentarlo. Y él era un profeta, pero como no le preguntaron: ¿eres tú un profeta?, sino que le preguntaron: ¿eres tú el profeta? Y él sabía que ellos esperaban al profeta, al Mesías, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y él sabía que era lo que le estaban preguntando, y por eso dijo: yo no soy. ¿Ve? Hermanos, y dijo, miren lo que dijo en el 28. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Miren, el siguiente día, mira el 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, esta es la expresión más grande que existe, hermanos, de Juan el Bautista. Eso no era la palabra de Juan el Bautista, era la palabra de Dios en Juan el Bautista. Por eso él negó, él dijo: yo no soy el Cristo, yo no soy Elías, yo no soy el profeta, cuando era un profeta, pero no era el profeta del cual ellos le estaban preguntando, porque ellos le preguntaban era de Jesús, el Cristo. Y miren lo que dice el 30, este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Hermanos, miren que las cosas, la Biblia tiene su significado, hermanos, y por eso la Biblia no se puede leer, aplicar, entender como está escrita. Algunas cosas sí y otras no. Miren esta que tan sencilla. Si Juan el Bautista, si fuera a la letra, entonces Juan hubiera dicho una mentira.
si fuera a la letra, a lo literal. Porque él dijo, este es, miren el 30, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo, dice, porque era primero que yo. Pero en lo literal, Juan era primero que Jesús, porque él le llevaba 6 meses de edad a Jesús. Juan nació 6 meses antes que Jesús. Entonces en lo literal, él no se refería a nada literal. Cuando él decía, él era primero que yo, él es primero que yo, se estaba refiriendo en lo espiritual, porque a pesar de que Juan era el profeta más grande, pues Jesús era el verdadero profeta que esperaban los judíos, pero no lo recibieron, no lo conocieron. Y él sabía que Jesús era Dios manifestado en carne, y por eso dijo, él era primero que yo, porque era Dios, es Dios manifestado en carne. Pero hermanos, el meollo del asunto, como dice la gente, es que él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermano, eso es lo que usted necesita saber. Que él fue el que quitó el pecado del mundo. Él no cubrió el pecado como los corderitos y carneritos y machos cabríos y cosas del Antiguo Testamento. Él vino a quitar el pecado del mundo. Aleluya. Si así no fuera, usted y yo todavía estaríamos en nuestros pecados. Hermanos, voy a leer también en San Juan, capítulo 8 y verso 29. Juan 1. (18) 23, 24. Dios es espíritu, y los que... perdón, hermanos. San Juan 1, 24. Y le preguntaron y le dijeron, póngame cuidado, hermanos. Mm, 8, perdón. Juan 8, 24 en adelante, hermanos. Caso que no lo encuentro. Dice, Jesús les dice allá en el versículo 24, 8, capítulo 8, 24, les dice Jesús a esta gente. Miren que terminamos en la otra parte donde dice que Juan expresó, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Hermano, entonces eso se siguió, ese tema se siguió con los judíos. Allá en el capítulo 8 y verso 24 les dice Jesús a ellos, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Aleluya. Aleluya. Hermanos, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y lo que he oído de él, esto hablo en el mundo. Aleluya, hermanos, miren ustedes. Pero lo más tremendo es que él estaba confirmando lo que dijo Juan el Bautista. Sí, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, no hay otra forma de ser quitado el pecado.
Por allá en el libro de Jeremías dice que aunque se lave con agua y jabón y eche lejía sobre su cabeza, el pecado siempre permanecerá. Hermanos, no hay otra forma de que el pecado sea quitado, sino creyendo en el Hijo de Dios, en el que Él envió para quitar los pecados. Aleluya. Alabado sea Dios para siempre, hermanos. No hay otra forma de quitar el pecado. Y les dice Jesús aquí, hermanos. Le dijeron en el versículo 25. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Eres. Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Aleluya. El 24, en el 24 les dijo, el 23, hermanos, póngale que va a haber verso 23. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Hermanos, esto no lo dijo Jesús solamente para estos escribas y fariseos y doctores de la ley. Esto lo dijo Jesús para nosotros también, a pesar de que nosotros pertenecemos a los gentiles. Pero para nosotros también es esta palabra. Si no creemos que Él es el Cordero de Dios que quitó y que quita el pecado del mundo, moriremos en nuestros pecados, hermanos. Si no creéis que yo soy en vuestros pecados, moriréis. Aleluya. Hermanos, no hay otra forma de quitar el pecado. Hermanos, por eso la religión es la cosa más perjudicial que existe en el mundo. La gente no suelta la religión y muere en la religión y muere en el pecado. Porque, hermanos, no es la religión la que quita el pecado. Juan el Bautista no dijo, he aquí la verdadera religión que quita el pecado del mundo, sino que él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si usted cree eso, hermano, usted es bienaventurado y tiene vida eterna. Hermanos, entonces fíjense ustedes que eso es lo que tenemos que creer, que Él vino para quitar nuestros pecados. Vamos a mirar eso, hermanos. Vamos a mirar eso. En Primera de Juan 3:5, dice así la palabra del Señor. Ahora miren, vamos a leer desde el 2, hermanos, desde el 2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Aleluya. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Aleluya. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Aleluya. Miren, hermanos, esto hay que entenderlo. Cuando el apóstol dice todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, hermano, nadie se puede purificar a sí mismo por lo que haga. Usted se puede morir ayunando si quiere. Usted puede hacer todo lo que quiera. Y como les decía ahorita del libro de Jeremías, usted puede amontonar agua y jabón y lejía sobre su cabeza, pero el pecado siempre permanecerá, porque hay una sola forma de quitar el pecado. Mire qué dice, vea. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Aleluya. Pero tiene que saber cómo purificarse. Esto es en Cristo, en la sangre de Cristo, en el sacrificio de Cristo, en la cruz de Cristo. Miren. Mira el 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Ven, hermanos? El pecado es la infracción de la ley. Hermano, y si usted no tiene ley, usted no tiene pecado.
La gente no entiende esto, porque dicen, ¿cómo así que no? ¿Cómo así que no tiene pecado? Hermano, porque usted ya no anda por la ley, usted ya no anda por las obras, usted ya no anda por la carne, usted anda por el Espíritu. Si es que el Espíritu de Cristo está en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, dice en el libro de los Romanos. Entonces dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Hermano, y ya no hay ley, entonces ¿usted cómo hace para infringir la ley? No hay ley para usted. Usted no está bajo la ley de Moisés, usted está bajo la ley de Cristo. Y la ley de Cristo es la que nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¡Aleluya! Donde no hay ley, no hay transgresión, dice la palabra de Dios. Ahora, porque es que usted en Cristo no peca. Mire, verso 5. Y sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Aleluya. Hermano, yo no tengo que estarle diciendo a usted, si usted está en Cristo, que no se puede beber, que no se puede emborrachar, que no puede matar, que no puede robar, que no puede adulterar. Hermano, yo no tengo que estarle diciendo eso a usted, porque usted tiene a Cristo, hermano, y usted sabe que usted no puede hacer eso. Por eso el que está en Cristo, para el que está en Cristo no hay pecado, porque Cristo está en usted y Él no le permite hacer esas cosas a usted, y usted no las hace porque usted está en Cristo. Miren, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Aleluya. ¿Ven, hermanos? Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hermano, esto es sencillo. Hermano, aquí no hay que reventarnos la cabeza para saber qué es lo que quiere decir la Escritura. Aquí dice que todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hermano, si usted peca es porque no está en Él. Y si usted peca es porque no le ha visto ni le ha conocido. Pero usted ha conocido que Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Entonces, ¿de qué temer, hermano? Hermano, eso parece que fuera como una parte de ignorancia. Yo llegar a sus casas a decirle, hermano, usted no puede beber, usted no se puede emborrachar, usted no puede estar en fiestas mundanas, usted no puede adulterar, usted no puede fornicar, usted no puede... Hermano, eso parece que fuera como una falta de no conocimiento, hermano. Si yo sé que usted tiene a Cristo, yo no tengo que decirle eso, a pesar de que eso es la palabra de Dios. Pero yo a usted tengo que hablarle el de Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo tengo que hablarle a usted el del que quitó el pecado del mundo y que usted permanezca en Él. Hermano, eso es todo. Si usted está en Él, usted no peca, dice la palabra. No lo dice usted, no lo digo yo, lo dice Dios. Hermano, el verso 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Aleluya. Hermano, ¿quién lo puede engañar a usted? Que usted está en pecado. Si usted tiene la justicia de la ley, la cual es Cristo, en sus corazones. El verso 8, hermanos. El que practica el pecado es del diablo. Miren, el que hace justicia es justo como Él es justo. Pero el que practica el pecado es del diablo, y para usted practicar el pecado, usted no puede estar en Cristo, usted tiene que estar en el mundo, usted tiene que estar con el diablo y no con Cristo. Mire, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Aleluya, hermanos. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hermano, eso fue lo que hizo el Hijo de Dios en su vida y en mi vida y en la vida de todos los que creen en Él de corazón puro. Hermanos, lo que hizo Jesús en su vida fue deshacer en usted las obras del diablo. Entonces, hermanos, ¿yo de qué tengo que atemorizarme?
¿Y por qué tengo que estarlos persiguiendo a ustedes y diciéndole, vea, mucho cuidado, no vaya a caer en esto y en aquello, cuando usted tiene el Espíritu de Cristo que le guía a toda la verdad? ¿Ven, hermanos? ¡Aleluya! Hermanos, el que peca no ha visto a Dios ni le ha conocido. El que practica el pecado, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¡Aleluya! Hermanos, esa es su salvación. Y mi salvación no es que usted destruye las obras del diablo ayunando y rezando y comulgando y haciendo cosas, hermanos, establecidas. No, hermanos. ¿Dónde queda la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe, Romanos 3:27, hermanos. Para esto apareció el que practica el pecado, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hermanos, si usted ha recibido a Cristo en su corazón y se ha separado de toda religiosidad, si usted ha sido liberado por Cristo, si usted ha conocido la verdad, entonces las obras del diablo en su vida fueron deshechas, no por su religión, no porque usted pertenece a la mejor religión, no porque usted practica tal o cual religión o mandamientos y cosas. Las obras del diablo fueron deshechas en su vida por Cristo Jesús, porque Él apareció para deshacer las obras del diablo. Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Aleluya. Miren, hermanos, esta donde voy a terminar. Aquí dice, no hay pecado en Él. ¿Usted puede decir amén? ¿Puede decir aleluya? Creo que sí. No hay pecado en Él. Alguno puede decir en Él no, pero en mí sí. Hermanos, ¿qué tal que una persona de esas piense así? ¿Qué tal que una persona piense, claro que en Él no, pero en mí sí? Eso fue lo que Jesús les dijo a esa gente. Si ustedes no creen que yo soy, en sus pecados se van a morir. Hermano, el que crea que Jesús no murió para quitar sus pecados, el que crea que Jesús no murió para deshacer las obras del diablo en su vida, hermano, entonces usted todavía no conoce a Dios, usted no conoce a Jesús, usted no conoce la salvación de Dios. Y cuando dice el apóstol aquí para que usted conozca lo que es la salvación, dijo, porque Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Y usted de pronto pensar, claro que en Él no, pero en mí sí. Y si en usted hay pecado, es porque usted no lo ha recibido, porque usted no lo ha conocido. El que peca no ha visto a Dios ni le ha conocido. Hermanos, entonces esté tranquilo, esté seguro que Dios ya deshizo las obras del diablo en usted por el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Alabado sea Dios. Hermanos, que el Señor nos siga bendiciendo grandemente. Aleluya.